Bien, y volvemos, y bueno, estábamos hablando un poco con Yair de algunos hechos que han llamado la atención en las últimas horas. Y para cerrar este bloque, quisiera que nos enfocáramos un poco en algunos mensajes que se dieron ayer en los mítines de cierre de ambos candidatos. Antes de pasar a hablar con nuestra invitada, María Stephanie Calizaya, vamos a ver un clip en el que Keiko Fujimori, a lo largo de su mitin político, utilizó o le dio la ventana a sus propias hijas para que sean ellas quienes hablen a las personas que estaban ahí presentes. Fueron sus hijas, Kiara y Kaori, quienes decidieron dar un mensaje. Vamos a escucharlo. No se levante, sino que mientras lo hace, cuida de nosotras. Desde que éramos pequeñas, ella siempre regó nuestras raíces con tanto amor, amabilidad y empatía. Y es así como nos formó a las personas que somos hoy en día. ¡Keiko presidenta! ¡Keiko presidenta! Una mujer fue capaz de formar, hacer florecer a sus hijas, incluso en los momentos más difíciles de su vida. Imagínense lo que puede hacer por nuestro país, en que regó nuestras raíces y nos ayudó a crecer. Ella dedicará cada día a regar las raíces de nuestro Perú para que juntos podamos volver a florecer. A nuestra mamá queremos compartirla con todos ustedes, pero solo... Sí, no me gusta que haya uso de menores o de familiares. También lo hizo Ricardo Belmont cuando puso en el estrado a hablar a su hija y a su hijo, ¿no? La utilización de la figura de la familia con fines políticos. Sobre todo es que en este caso en particular recuerdo mucho lo que dijo la propia Keiko Fujimori sobre el aborto y que ni siquiera porque fuesen sus hijas ella estaría a favor de aprobarlo, y me genera una serie de emociones encontradas ver que ahora sí le favorece mostrarse como una madre de familia, como una madre empática, cercana a sus hijas, para ganar adeptos. Tenemos ya conectada a María Stephanie Calizaya Ramos, quien es representante de la Asociación Peruana de Politólogas. María Stephanie, ¿cómo estás? Gracias por estar conectada aquí en Fuerte y Claro. Manuela, muchas gracias por la invitación. Les hago llegar la invitación también de la Asociación Peruana de Politólogas, un grupo de politólogas que se encarga sobre todo de la difusión y también análisis como de proyectos desde la ciencia política en el Perú con nuestro enfoque. Me encanta, gracias. Me encanta que sean politólogas femeninas, necesitamos muchas más, así que vamos a estar invitándolas a lo largo de los siguientes meses para analizar coyuntura. María Stephanie, hablaba un poco yo de este uso político que han hecho no solo Keiko Fujimori y otras figuras, de utilizar a sus hijos, ¿no? Mencionaba por poner un caso que recuerda, el de Ricardo Belmont en su cierre hace poco en primera vuelta también puso a hablar a su hija, Christine, y a uno de sus hijos. Y ahora Keiko Fujimori vuelve a utilizar a sus dos hijas para que sean ellas quien den un mensaje en el que habla de lo buena madre que es, de lo bien que las ha formado, etcétera, etcétera. Es un recurso, podríamos decir, que apela, digamos, quizás a la familia. Sí, totalmente. Esto se refleja también desde el enfoque que ambos tienen en sus planes de gobierno. Dicho sea de paso, si nosotros analizamos o vemos el segundo plan de gobierno de Sánchez como también el de Keiko Fujimori, hablan de temas de mujer, hablan de temas de familia. Específicamente el de Keiko habla de temas relacionados a familia y la mujer en el contexto de la familia. También es algo paradigmático que en este contexto se hable de hijos, niños y en muchos casos adolescentes, pero que simplemente en lo escrito o en el análisis que nosotros hacemos, por ejemplo, de los planes de gobierno, sea completamente lo contrario. Keiko Fujimori habla en sus planes de gobierno, por ejemplo, de temas de empleo, de inserción del 40%, o crédito para el 40% de mujeres en MIPES, pero habla muy poco, por ejemplo, de lo que tiene que ver con educación sexual integral, o se ha desligado del tema, y no habla del Sistema Nacional de Cuidados, que nosotros
ya podemos ver hace algunos años, iba o ya estaba a punto de estructurarse, institucionalizarse dentro del Estado, pero finalmente se retrocedió. Y creo que esto es algo notorio. También algo preocupante en el sentido de que si nosotros analizamos un poco el discurso, se habla de mano dura, de lucha contra, por ejemplo, la violencia, pero utilizar o en todo caso estas figuras han llevado adelante, por ejemplo, a sus hijos adolescentes que tienen bastante acceso, por ejemplo, a medios de comunicación, a TikTok y demás, y esta lógica de representación, de utilización de influencers, llegan a un público bastante más amplio, pero finalmente cuando nosotros le analizamos de qué es lo que se está haciendo y si podría ser violencia utilizar su imagen o no, sí. Entonces hay una lógica de discursos un poco más contrapuestos, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que yo estoy proponiendo para esos propios jóvenes, adolescentes, niños y niñas? ¿Cómo los estoy protegiendo en el papel? Pero finalmente, ¿cómo es que en la realidad estoy dejando que se enfrenten a este espacio que finalmente no es suyo? Ese no es un espacio en el que ellos tengan que debatir, en el que ellos tengan que representarse como figuras políticas, sino es el de sus padres o en todo caso el de partidos políticos, ¿no? Y este sistema no está regulado para adolescentes, ni para niños, ni para influencers, que muchas veces hablan o en todo caso le dan información a ellos. Está estructurado para partidos políticos y representantes políticos bajo ciertos criterios. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Sí, claro. Yo lo anteponía justo con la figura en la que hace poco tiempo, en primera vuelta, a Keiko Fujimori se le preguntó sobre su postura en materia de aborto y aborto terapéutico, y ella dijo que ni aunque fuesen sus hijas estaría a favor de que aborten, algo que hizo que una de sus hijas públicamente deslindara de esa postura, ¿no? Entonces es un poco contradictorio que ahora les diga, ¿no? Bueno, salgan a hablar a favor mío, obviamente. Además hay una presión, es su madre, no le van a decir que no, la quieren, le tienen estima, pero eso dista mucho de utilizarlas en una plataforma política para decirle al Perú, miren qué buena madre que soy. Para hablar un poquito de lo que estabas mencionando, tenemos un breve comparativo de las propuestas que ha hecho cada uno de los planes de gobiernos en materia de mujeres, de género y de poblaciones vulnerables. Switcher, si nos lo pueden poner exactamente ahí. Entonces, un poco, es un resumen breve, pero pone una versus la otra, ¿no? Cuando se habla de violencia contra las mujeres, en materia del Plan de Juntos por el Perú, reforma policial y sanción, Keiko Fujimori habla de prevención y alerta temprana. Justo aquí, algo que es muy importante y que no se aborda lo suficiente, que tú lo mencionaste, el sistema de cuidados, ¿no? El proyecto de Roberto Sánchez sí apuesta por formalizar un sistema nacional de cuidados que se viene pidiendo hace ya muchos años. Keiko Fujimori habla un poco más abiertamente de poner guarderías para que las madres que trabajan puedan dejar a sus hijos, algo que además ya existe, ¿no? Son propuestas que son un poco recicladas y de cosas que ya existen. En materia de población LGTBIQ+, Sánchez habla de la despenalización de la unión civil y el reconocimiento de derechos. No es algo que aborde el plan de Keiko Fujimori. Y vemos también que hay un último, ahí está, inclusión de salud mental, mientras que Keiko Fujimori habla de mejorar infraestructura y programas sociales. ¿Cuál es un poco el análisis que tú has hecho, que ustedes como agrupación han hecho con respecto a lo que cada plan propone en materia de mujeres y poblaciones vulnerables? Sí, si bien estos tiempos electorales han sido un poco agitados, he sido rápido, voy a como comentar algunas cosas generales que hemos podido ver en este escenario, ¿no? Creo que como eje principal es importante entender cómo esto se ha retratado no solamente a nivel nacional, a nivel territorial, sino también a nivel internacional. Y algo bastante interesante que podemos ver en diferentes cadenas, por ejemplo, de noticias desde China hasta Francia, era esta lógica de polarización, ¿no? Y de un lado era ver cómo es que Keiko fraseaba todo su discurso, también en los cierres de campaña, con respecto a disciplina fiscal. El tema de mano dura, utiliza una palabra bastante fuerte que es shock, que me ha sorprendido bastante. Bueno, en el escenario, también el tema de no existe transparencia, entonces vamos a hacer
o no habla nada, por ejemplo, de este tema de equilibrio de poderes del Estado. En cambio, Sánchez lo ha franceado, sobre todo en esta segunda parte, en lógica de consenso social o de gobernabilidad de amplias mayorías, ¿no? Y creo que eso explica un poco este cambio, esta lógica de cambio que había esta última semana, que se ha vuelto un poco más rápido, el escenario electoral también en esta lógica de puntuación y perspectiva de voto, y también lo ha fraseado en redistribución y descentralización. Y lo que quiero decir con esto un poco es que definitivamente, si hacemos un poco la caracterización de ambos, es que en primera instancia habría que tener en cuenta que existe un Sánchez 1 y un Sánchez 2. Sí, ¿no? de primera vuelta y en segunda. Exacto, y no solamente en segunda, sino en esta última semana o en estas últimas 2 semanas de campaña, ¿no? De acuerdo. Ha intentado ver o generar legitimación, algo que nosotros no vemos mucho, pero es bastante importante, sobre todo en el sur, considerando que tiene larga tradición, por ejemplo, de organizaciones sociales de base, ¿no? Entonces la legitimidad es algo que pesa bastante, y en la primera vuelta no se había visto, considerando esta dispersión, por ejemplo, hacia Belmont o hacia otros partidos, ¿no? Por ejemplo, Buen Gobierno. Entonces, lo que ha intentado hacer es legitimar. Ahora, tomando ese escenario un poco más en cuenta, sí me gustaría como trasear a grosso modo, por decirlo de alguna manera, cómo es que se pone esto, ¿no? Fuerza Popular tiene todavía un plan de gobierno bastante ambicioso y que requiere o se centra básicamente en los pilares del componente económico que ellos tienen. Es decir, ellos plantean, por ejemplo, la reducción del déficit fiscal a 1%. El nuestro usualmente es entre 2.4 y 2.7%. Entonces ellos planean reducirlo. Pero esto se liga muchas veces, por ejemplo, a nuestro crecimiento, el crecimiento económico del país. Entonces, lo que se hace es más o menos esto. Dentro del entorno económico, dentro del enfoque económico, Fuerza Popular dice o establece que, por ejemplo, va a traer de 5 a 7 mil millones de inversión privada en temas de MIPYs, o en todo caso que se va a centrar en el tema de la disciplina fiscal. Estos son las bases centrales para poder llevar adelante sus demás propuestas, en temas de infraestructura, por ejemplo, en temas de lo que tú comentabas, Manuela, de programas sociales, o en lo que comentamos nosotros sobre temas de seguridad también, ¿no? Entonces, tienen que cumplirse esas condiciones específicas para que se cumpla el plan de Fuerza Popular, porque es un plan, como digo, bastante ambicioso y bastante técnico y tecnocrático. Perú con Orden se llama, y efectivamente sus palabras claves son seguridad, disciplina y, por ejemplo, el tema de anticorrupción, ¿no? En comparativo, en el caso, por ejemplo, de Juntos por el Perú, sí podemos analizar el plan 1 y el plan 2, ¿no? El plan nuevo que ha salido. Y ahí hay que tener en cuenta varias cosas. Y es que ya salió, bueno, específicamente quien es el encargado de los asesores del JN, que es Eder Quirós, a decir que los planes válidos son aquellos que se han remitido hasta el 23 de diciembre del 2025, es decir, aquellos que se han dado dentro del calendario electoral. Por lo tanto, este último plan no sería del todo dable o exigible, que es algo que le ha comentado la Cámara de Comercio de Lima, que por favor deslinde o que pueda comentar o aclarar, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que dentro del plan 1 y el plan 2 de Sánchez, Sánchez 1 y Sánchez 2, sí hay un énfasis, por ejemplo, en lo que tiene que ver con esta economía popular de progreso, pero sobre todo en el tema de descentralización y el enfoque en nueva constitución, ¿no? En el plan 2 de Sánchez ya se enfoca un poco más en lo que tiene que ver, por ejemplo, con industria, en el tema que tiene que ver específicamente con descentralización o poder que las provincias y las regiones tengan un poco más de autonomía, y se deslinda de algunas cosas iniciales, ¿no? Por ejemplo, ese tema de renegociación de tratados comerciales o de TDC, esto de la eliminación de contratos ley que estaba en su primer... claro, que ya no van a revisar los contratos ley. Exacto, y también algunos temas importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la propuesta de nacionalización de industrias estratégicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de Telefónica, que estaba hasta inicios de este segundo plan, pero después ya lo sacaron. Y otros activos estratégicos, ¿no?
pero aún así mantiene un corazón, una estructura, por decirlo de alguna manera, que se centra sobre todo en lo social, es decir, en la generación de este gran consenso, pero de forma descentralizada, tanto en acceso a servicios, en acceso a lo que comentábamos, servicios públicos y del Estado, y específicamente también lo que tiene que ver con cómo se gestiona el Estado con participación ciudadana, que es algo que no se ve mucho en el plan de Keiko. El plan de Keiko Fujimori es bastante técnico y tecnocrático, claro que sí, pero dentro del análisis general podemos ver que es un plan que es bastante de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, eso es bastante mucho más importante técnico, ¿no? Que es lo que tú mencionabas. Bien, María Ujú. Estefanía, te agradezco enormemente. Se me ha ido volando el tiempo. Me hubiera gustado que pudiésemos conversar mucho más, pero te comprometo a ti y a la Asociación Peruana de Politólogas para poder seguir teniendo politólogas en los medios. Es muy importante que se sepa que las mujeres también podemos hablar de política y tenemos politólogas expertas en hacerlo. Muchas gracias, Manuela. Y sobre todo, resaltar algo, porque lamento, creo que me extendí un poco, No, pero por favor. sí creo que es bastante importante tomar en cuenta esto último, ¿no? Como Asociación Peruana de Politólogos que tenemos territorialidad, para nosotros es bastante importante que sí se tome en cuenta la población, pero también la generación del tejido social. El Estado requiere que se tome en cuenta sus territorios, requiere que se tome en cuenta las organizaciones sociales en gestión del agua, que es algo que no se ha hablado mucho, en gestión, por ejemplo, de los servicios de cuidado. Entonces, sí, nosotras velamos y queremos que un Estado sea mucho más paritario, pero también un Estado para todos y todas en todo el territorio. Y es algo que es bastante importante tenerlo en cuenta y que creo que podemos definir que es una parte de la gran respuesta de por qué los peruanos y por qué en el sur, porque ahorita en Arequipa votamos en diferente forma o se vota de en diferente forma. Eso, gracias, Manuela. Y claro, un abrazo a todos. necesidades no atendidas de muchas de esas regiones que mencionas. Muchas gracias, María Totalmente. Estefanía. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Saludos. Muchas Gracias. Ha gracias. sido